Pues empecemos con el primer caso. Aquí lo que se puso a juicio fue literalmente la identidad de una comunidad. Es un choque de frente entre los derechos de un pueblo indígena y pues los estándares legales más modernos. Un verdadero choque de mundos. El conflicto central es este. El pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco, allá en Xochimilco, puso una regla. Para ser parte de su consejo, la persona tenía que ser nativa del lugar. Punto. Pero un tribunal inferior dijo que no, que eso no era válido y les anuló la regla. Y claro, el caso escaló hasta llegar a la sala superior. Para poder resolver esto, el tribunal tuvo que usar un concepto clave, la perspectiva intercultural. ¿Qué significa esto? Pues que los jueces no pueden solo aplicar la ley a secas. No, tienen que considerar todo el contexto cultural, las normas, las tradiciones de la comunidad indígena, para poder tomar una decisión que sea realmente justa. Y aquí, la magistrada Claudia Valle dio un argumento fundamental. Ella dijo que esta regla no es para discriminar a nadie, sino que es una herramienta para que su cultura sobreviva. Sus palabras exactas fueron: el derecho a la identidad cultural implica garantizarles su continuidad colectiva, para transmitirla a las generaciones futuras, y con ello, asegurar su supervivencia. O sea, es una cuestión de subsistencia. Entonces, al final, la decisión fue unánime. El tribunal determinó que el requisito es totalmente constitucional. De hecho, a raíz de todo este debate, se cambió el proyecto original y se revocó por completo la decisión del tribunal anterior. Con esto, se reafirmó el derecho de la comunidad a su autodeterminación. Ahora vamos a darle un giro de 180 grados. Dejamos atrás los derechos culturales y nos metemos de lleno en el, digamos, pantanoso mundo de las finanzas de los partidos políticos. Y la cifra que está en el centro de todo este lío no es menor, ¿eh? Hablamos de 20 millones de pesos. Una cantidad que, pues, de inmediato pone las cosas en otra perspectiva. El caso va así. El Instituto Nacional Electoral, el INE, le puso una multa a un partido político por esos 20 millones. ¿Y por qué? Porque el INE dijo que un estudio que el partido pagó con dinero público no tenía objeto partidista. Su argumento principal era que, como el estudio tenía pedazos de otras obras ya publicadas, pues no era original. Y bueno, aquí se armó un debate tremendo sobre las pruebas. De un lado, el magistrado Reyes Rodríguez defendía la multa. Decía que esto no era un debate académico sobre plagio, sino de si el gasto cumplía o no las reglas, y que era el partido quien debía probar que su gasto fue legítimo. Pero la mayoría, con el magistrado Fuentes Barrera como ponente, opinó lo contrario. Ellos argumentaron que el INE, de repente, cambió el enfoque de la investigación, que nunca explicó bien cómo determinó la falta de originalidad. Y lo más importante, que quien tiene que probar la falta es la autoridad. O sea, el INE, no el partido. El resultado, pues, fue una decisión dividida, pero la multa se revocó. La mayoría de los magistrados sintió que la investigación del INE simplemente no estaba bien hecha y que se violó el debido proceso porque no pudieron probar como se debe la infracción que querían sancionar. Y con esto llegamos al tercer y último caso de la sesión. Y este es quizá el más complejo de todos. Aquí tenemos un choque de trenes entre dos principios fundamentales: el voto democrático por un lado y la paridad de género por el otro. A ver, vamos a desglosar el dilema en 3 pasos sencillos. Primero, hay una vacante porque una magistrada que ya había sido electa se va temporalmente a otro cargo. Segundo, la ley de paridad dice que esa vacante se debe llenar con alguien del mismo género. Pero, y aquí viene el problema, tercero, resulta que el candidato hombre que sigue en la lista tuvo más votos que la siguiente candidata mujer. Entonces la pregunta es, ¿quién se queda con el puesto? Para este dilema, la magistrada Claudia Valle propuso un argumento muy claro. Para ella, en este caso tan específico, el principio democrático, o sea, respetar quién tuvo más votos, pesa más. Como ella lo dijo, la votación es preponderante, el elemento género es potenciador. Pero del otro lado, hubo una contrapropuesta muy fuerte. El magistrado Reyes Rodríguez argumentó que no, que el principio de paridad de género obliga a interpretar la ley de una forma no neutral. Es decir, una interpretación que ayude activamente a que más mujeres lleguen a cargos públicos para así corregir la desigualdad histórica. Como era de esperarse, con posturas tan opuestas, el tribunal no logró ponerse de acuerdo. Llegaron a un punto muerto. El resultado técnico fue un returno. Esto en el lenguaje judicial quiere decir que el caso se le regresa al magistrado que lo propuso para que elabore un proyecto totalmente nuevo, porque con el actual simplemente no hubo mayoría. Así que, en resumen, la decisión es que el debate sigue. Este retorno no hay que verlo como un fracaso, ¿eh? Al contrario, es un reflejo de lo increíblemente complejo e importante que es el tema. La Corte está diciendo, necesitamos más tiempo y más debate para encontrar la mejor solución.
Entonces, después de ver toda esta sesión, ¿con qué nos quedamos? Pues creo que nos queda una imagen muy clara de cómo el debate, las opiniones distintas y los argumentos son en realidad el motor que mueve a la democracia judicial. Esta sesión nos dejó ver en acción cómo el tribunal tuvo que poner en la balanza tres principios gigantescos. Por un lado, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Por otro, la importancia del debido proceso en cómo se gasta el dinero de los partidos. Y finalmente, esta tensión tan delicada entre la paridad de género y el voto popular. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Cuando principios tan básicos como la democracia y la igualdad parece que chocan entre sí, ¿cómo se supone que la justicia debe elegir el camino a seguir? La sesión, claro, no nos da una respuesta fácil, pero lo que sí nos muestra es que el proceso para encontrarla, esa discusión, ese debate, es la esencia misma de un sistema de justicia que está vivo y funcionando.